Saludos, estimada doctora Oscari Zambrano de Pérez, docente de la materia de Derecho Internacional 2. Ante usted se presenta el grupo conformado por Barahona Manzaba Betty Rocío, Bravo Palacios Alexander Joel, Cedeño Indacochea Ángelo Orlando, Oyaguazo Zambachi Cristina Paulina, Figueroa Lino Kelly Mercedes, quienes habla Delgado Campoverde Karen Corey. El tema de exposición tenemos es sobre la actuación de la Corte Penal Internacional en el caso de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Como parte introductoria, tenemos que la Corte Penal Internacional es un tribunal que, como su mismo nombre lo indica, se encuentra sujeto a procedimientos y enjuiciamientos graves que afectan a la humanidad y que se desarrolla en el pleno sistema cooperativo entre diferentes naciones. Este se cataloga como uno de los principales órganos judiciales de las Naciones Unidas, ya que su interés primordial es de resolver las sentencias sobre temas que se encuentran sujetos y los principios establecidos dentro del marco del CPI. Fue establecida en 1945 en La Haya, Países Bajos, siendo la continuadora en 1946 de la Corte Penal Internacional, por lo que en la actualidad cumple un rol muy importante. Esto se debe porque mantiene la paz y la promoción de los derechos humanos a escala mundial. Además de mencionar que esta Corte se rige por el Tratado del Estatuto de Roma y este fue adoptado en julio de 1998. Es por tal motivo que el objetivo del presente trabajo tiende a identificar la importancia de la Corte Penal Internacional dentro de los diversos procedimientos que abordan los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, a través de estudios de casos específicos. La Corte Penal Internacional se trata de un organismo con personalidad jurídica. Según su artículo número 1, se define como una institución permanente, tal que estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto a los crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con el presente estatuto, y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, siendo este el único organismo encargado a juzgar a los individuos responsables de crímenes más graves dentro de la comunidad internacional. Su principal objetivo es prevenir y erradicar nuevos crímenes y su debida acción en la eliminación de la impunidad, ya que los responsables de estos actos no deberían quedar sin castigo alguno. La Corte tendrá como competencia, de conformidad con el presente estatuto, los siguientes crímenes: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión. El Estatuto de Roma ha sido ratificado por 114 países. Hay algunos que no lo han ratificado, como Estados Unidos, Rusia, Israel y China, por lo cual estos ciudadanos no pueden, a priori, salvo aceptación expresa del Estado, serán llevados ante la Corte. La Corte está compuesta en los siguientes órganos. Según el artículo 34 del Estatuto de Roma, por la presidencia, por una sesión de apelaciones, una sesión de primera instancia, una sesión de cuestiones preliminares, Fiscalía y la Secretaría. Funciones de las Cortes Penal Internacional: investigar y perseguir todas aquellas personas que hayan cometido delitos graves. La Corte Penal Internacional tiene un organismo autónomo en la cual consiste en la colaboración de los poderes públicos, que son los crímenes e investigación y enjuiciamiento. En este caso nos referimos a los crímenes, a los delitos de agresión, los crímenes de guerras, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Investigaciones y enjuiciamiento. Si hablamos de investigaciones, nos referimos a los hechos constitutivos de los delitos cometidos por remisión de un Estado o por parte de la Corte particular. Las solicitudes de los consejos de seguridad de las Naciones Unidas y sobre todo los oficios de la Fiscalía de la Corte.
Procedimiento de la Corte Penal Internacional. Ser oído públicamente y a una audiencia justa e imparcial. El acusado contará con garantías en igualdad, es decir, en lo principal contará con un defensor, el mismo que realizará su defensa gratuitamente si no se poseen los medios económicos necesarios. El fiscal está obligado a presentar a la defensa las pruebas. El acusado contará con las pruebas en donde lo señalen como culpable o inocente lo más pronto posible. Inicio de la investigación. El papel del fiscal es fundamental, pues es quien determinará si las causas son admisibles o inadmisibles. Oportunidad única para proceder a una investigación. La sala de cuestiones preliminares es muy importante, pues es quien dirá si la investigación sigue su marcha, basándose en argumentos entregados por parte de la Fiscalía. Lugar e inicio del juicio. Esto se dará en la sede de la Corte. Del fallo condenatorio. La sala de primera instancia fijará la pena a imponer, la misma que será basada en los argumentos y causas que se han entregado en el procedimiento. Apelación del fallo condenatorio por la sala de primera instancia. Las mismas pueden ser apeladas tanto por el condenado o por el fiscal. Procedimiento de apelación. La sala de apelación inadmite la apelación. Razón de la Corte Penal Internacional. Aquí tenemos las razones sustanciales. Estas, aún teniendo la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no iría a interés de la justicia. Tenemos también las razones de un crimen de la Corte Penal Internacional. Esta será en base a la orden de la detención. La detención puede ser provisional o su detención y entrega de la persona. Caso adjudicado a la Corte Penal Internacional. Jean-Pierre Bemba es un político reconocido en la República del Congo, debido a que en el año 2003 ejerce el cargo de vicepresidente del país mencionado. Además de ello, fue parte de la milicia de su país. Para el año 2002 surgen diversas sospechas sobre la violación de los acuerdos de paz, fundamentándose en la acaparación de armas para la ejecución de operaciones en la frontera, es decir, en la República Centroafricana, en donde, en conjunto con el coronel Gaddafi y su milicia, se dedicaron a saquear, robar y violar a diversas personas. Para el año 2006, Bemba, acompañado por los embajadores de los países miembros del Comité Internacional de Acompañamiento de la Transición, el jefe de la MONUC y el diplomático estadounidense William Swing, son bombardeados por parte de la Guardia Presidencial. Las investigaciones posteriores determinan que dicho golpe había sido montado por la milicia de Bemba. Condena por la CPI. Siguiendo estos casos, en el 2010 se inicia un juicio por parte de la Corte Penal Internacional contra Jean-Pierre Bemba. Los cargos que se le imputan son 3 delitos de crímenes de guerra y 2 delitos de crímenes de lesa humanidad. El 21 de marzo del 2016 es declarado culpable por la Sala Tercera de la Corte Penal Internacional, sentenciándole a 18 años de prisión. Buenas, mi nombre es Ángelo Cedeño. Hoy le voy a hablar sobre las conclusiones. Para ello, yo he elegido dos puntos muy importantes, los cuales me han llamado la atención y a continuación yo se lo voy a dar. La Corte Penal Internacional se caracteriza por ser complementaria a las jurisdicciones nacionales. No obstante, la jurisdicción universal también es complementaria a la competencia de la Corte en aquellos casos en que los asuntos sean remitidos por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Así también, cuando los estados parten hagan valer el principio de competencias preferentes frente a la Corte, así como en todos los casos de los delitos cometidos antes de la vigencia del Estatuto. 2. El Estatuto de Roma aplicará sin distinción alguna la responsabilidad penal individual
por igual a todas las personas, aun así se trate de un jefe de Estado o de gobierno, de un representante del Parlamento o de un jefe militar. Así también el cargo oficial no constituirá el motivo alguno para la atenuación de las penas. Muchas gracias y bendiciones.